Era mediodía en Jonesboro cuando Mark Despain volvió a casa después de almorzar con su esposa. Traía helado para sus hijos. Lo dejó sobre el mostrador de la cocina. Nunca llegó a dárselo. Minutos después, Mark Despain yacía muerto en el piso de su propia cocina. 2 disparos en la espalda. El helado derritiéndose lentamente mientras su vida se escapaba. Pero la parte más perturbadora de este caso no es cómo murió Mark, es quién lo mató. Los responsables no eran extraños, eran las personas que dormían bajo su techo, que compartían su mesa, a quienes él había ayudado a prosperar durante años. Esta es la historia de cómo una familia aparentemente perfecta escondió secretos que terminarían en asesinato. Una historia de ambición, traición y una conspiración que involucró a su esposa, a su suegro y a un asesino contratado por apenas unos pocos miles de dólares. Para entender lo que ocurrió ese mediodía de agosto, primero tienes que entender quién era Mark Despain. Mark Evan Despain nació en 1977 en Jonesboro, Arkansas, una ciudad tranquila de aproximadamente 70,000 personas en la esquina noreste del estado. El tipo de lugar donde todos se conocen y donde tu reputación te sigue a todas partes. Mark creció como un joven activo. Jugó fútbol americano en la preparatoria Nettleton, donde se graduó con la clase de 1995. Era el tipo de persona que iluminaba una habitación cuando entraba. Amaba el aire libre. Disfrutaba de los viajes de casa con amigos, los fines de semana en la playa, y había desarrollado una pasión por el buceo. Era fanático devoto de los deportes y miembro activo de la Iglesia Bautista Central, profundamente conectado a su fe y a su comunidad. Según todos los que lo conocían, Mark Despain era un hombre de familia dedicado que ponía a sus seres queridos primero. Mark conoció a Michelle Kelly cuando ambos eran adolescentes. Michelle era un año menor y ya tenía una hija de una relación anterior, una niña llamada Brooke. Cuando Michelle quedó embarazada del hijo de Mark, ambas familias se involucraron. El mensaje fue claro: te casas con ella. Era 1996. Mark tenía 19 años. Michelle tenía 18. Dos adolescentes empujados hacia responsabilidades adultas antes de que cualquiera de los dos estuviera verdaderamente listo. Este matrimonio no nació del romance, nació de la obligación. Cuando una relación comienza bajo presión externa en lugar de libre elección, a veces planta semillas de resentimiento que tardan años en manifestarse. A pesar de las circunstancias, Mark tomó sus responsabilidades en serio. No solo se casó con Michelle, adoptó plenamente a la hija de ella, Brooke, como propia, sin hacer nunca ninguna distinción entre ella y sus hijos biológicos. Con el tiempo, Mark y Michelle tuvieron 2 hijos más, Zach y Blake. Mark aprendió el negocio inmobiliario trabajando junto a sus padres, Jack y Tana Despain. Comenzó sin nada, sin herencia, sin fondo fiduciario. Todo lo que Mark tenía lo construyó con trabajo duro. Eventualmente, fundó su propia empresa de tasación e inversión inmobiliaria que operaba desde su casa en Jenny Lane. Michelle trabajó en un banco local y eventualmente asumió la contabilidad del negocio familiar, convirtiéndose en una figura clave en el manejo de las finanzas. Desde afuera, los Despain eran la imagen del sueño americano. Una casa hermosa en un vecindario tranquilo, 3 hijos, un negocio familiar próspero, misa los domingos, la familia que todos envidiaban. Pero detrás de esa fachada perfecta había grietas que nadie podía ver. La primera grieta llegó con Carl Kelly, el padre de Michelle. Carl venía de un origen humilde de clase trabajadora, nada parecido al éxito financiero al que su hija se había casado. Cuando vio la prosperidad creciente de Mark y Michelle,
vio una oportunidad. ¿Por qué trabajar para extraños cuando podías trabajar para la familia? Carl se integró al negocio inmobiliario familiar. Comenzó a administrar propiedades de alquiler, cobrar renta a los inquilinos, manejar los asuntos del día a día. Con el tiempo, ganó dinero, influencia y poder dentro de la estructura familiar. Pero junto con todo eso, Carl también ganó resentimiento. Mark, como dueño del negocio, trataba a Carl exactamente como lo que era, un empleado. Asignaba tareas, esperaba resultados, mantenía la jerarquía profesional. Y a Carl no le gustaba. No apreciaba recibir órdenes de su yerno, un hombre más joven que él, un hombre que había dejado embarazada a su hija adolescente. La fricción entre ellos creció silenciosamente durante años, como una herida que nunca termina de sanar. La segunda fractura fue aún más destructiva, el conflicto con la propia familia de Spain. Mark inicialmente trabajaba estrechamente con sus padres, Jack y Tana, pero como ocurre frecuentemente cuando la familia y los negocios se entrelazan, surgieron disputas. Desacuerdos sobre dinero, control, dirección. Y los investigadores más tarde sugerirían algo que cambia completamente la forma en que se ve esta acusación, que pudo haber sido una estrategia deliberada para aislar a Mark de su familia y consolidar el control sobre las finanzas. Si Michelle quería control total sobre Mark y su dinero, ¿qué mejor manera que destruir su relación con las únicas personas que podrían ver a través de ella? Funcionó perfectamente. Mark perdió a sus padres, su red de apoyo, las personas que podrían haber notado que algo estaba mal. Quedó completamente dependiente de Michelle y Carl, las mismas personas que planearían su muerte. Mientras Mark trabajaba incansablemente día tras día para sostener a su familia, Michelle vivía una vida completamente diferente, una que él no conocía en absoluto. Aunque la imagen pública era de prosperidad y éxito, la realidad financiera detrás de escena era desastrosa. La empresa había acumulado más de $2 millones en deuda. Había facturas sin pagar acumulándose, avisos de cobro llegando por correo, propiedades en serio riesgo de ejecución hipotecaria. El negocio que Mark creía que prosperaba, en realidad se estaba hundiendo. ¿Y quién manejaba los libros contables? ¿Quién era responsable de rastrear cada dólar que entraba y salía? Michelle. Mark no tenía idea de la verdadera magnitud de los problemas financieros, porque confiaba ciegamente en su esposa para manejar las finanzas. Él estaba en el campo tasando propiedades, reuniéndose con clientes, haciendo el trabajo que traía dinero al negocio. Michelle se suponía que cuidaba a dónde iba ese dinero. En cambio, le ocultaba la verdad cada día. Pero el engaño financiero no era ni siquiera el peor de sus secretos. Michelle tenía una aventura secreta con un compañero de trabajo del banco, un hombre de apenas 24 años, más de 10 años menor que ella. Y esto no era simplemente una relación física. Michelle lo financiaba completamente. Le pagaba el alquiler, le compraba comida, cubría sus gastos de mudanza cada vez que necesitaba reubicarse. Cada peso que gastaba en su amante joven salía del mismo negocio familiar que ya se ahogaba en deuda. Mark trabajaba duro cada día, construyendo lo que creía era un futuro seguro para su esposa e hijos. Mientras tanto, Michelle drenaba ese futuro completamente para mantener cómodo a un hombre más joven.
Cada cheque de renta que escribía para su amante era dinero que podría haber pagado la deuda aplastante. Eso revela un nivel de egoísmo y desapego emocional que va mucho más allá de la simple infidelidad. Mantenía la apariencia perfecta de una esposa y madre devota mientras saboteaba activa y deliberadamente a su propia familia. Y luego llegó el momento que sellaría para siempre el destino de Mark. Una semana antes del asesinato, Mark finalmente confrontó a Michelle. Quizás había descubierto algo. Quizás los problemas financieros se habían vuelto demasiado masivos para seguir ocultándolos. Quizás simplemente sintió en su instinto que algo estaba profundamente mal en su matrimonio después de todos esos años. Cualquiera que fuera el detonante, Mark le dijo directamente a Michelle que estaba considerando el divorcio. Para Michelle, esto no era simplemente una crisis matrimonial. Era una amenaza catastrófica para todo. El divorcio significaba perder su estilo de vida cómodo, perder el acceso al dinero, que su aventura quedaría expuesta, que su doble vida cuidadosamente construida colapsaría por completo. Y algo que quizás consideró más que cualquier otra cosa, el divorcio significaba perder el pago del seguro de vida que vendría con la muerte de Mark. Según la madre de Mark, Tana, esa conversación sobre el divorcio fue el momento exacto en que Michelle decidió que su esposo no podía ser dejado ir con vida. El divorcio simplemente no era una opción. Mark tenía que morir. Michelle y Carl actuaron rápido. Contactaron a Johnny Hubbard, un inquilino con conexiones al mundo criminal. Hubbard contactó a Terrence Odell Barker, conocido como Qualo, un hombre dispuesto a matar por dinero. El precio por la vida de Mark Despain, entre $7,000 y $10,000. El plan era simple: sacar a Mark de la casa, dejar entrar al asesino, montar un robo después. La mañana del 24 de agosto de 2011, Michelle le envió un mensaje de texto a su padre. «Tiene que ser hoy». Cal respondió: «¿Puedes llevarlo a almorzar?». Michelle podía, y lo hizo. Esas 5 palabras, «tiene que ser hoy», son la evidencia más escalofriante de este caso. Michelle se despertó esa mañana sabiendo que su esposo no sobreviviría el día. Probablemente le sonrió, quizás lo besó. Todo mientras sabía que había ordenado su ejecución. Mientras Michelle y Mark almorzaban juntos como una pareja casada normal, haciendo pequeña charla y pasando por los movimientos de un matrimonio ordinario, Terence Barker se dirigía a la casa en Jenny Lane. Entró por los medios que los conspiradores habían arreglado y esperó a que su objetivo regresara. Después del almuerzo, Michelle inventó alguna excusa para irse por separado. Algún encargo que supuestamente no podía esperar. Mark, sin sospechar nada, condujo a casa solo. En algún punto del camino se detuvo y compró helado para sus hijos. Un gesto simple y amoroso. Un padre pensando en sus hijos, queriendo sorprenderlos con algo dulce cuando llegara a casa. Mark entró a su cocina, dejó el helado sobre el mostrador y recibió 2 disparos en la espalda a corta distancia. Nunca vio la cara de su asesino. Nunca tuvo la oportunidad de defenderse, de correr, de pedir ayuda. Murió en el piso de su propia casa, en la cocina donde su familia había compartido incontables comidas juntos. El helado se derritió lentamente sobre el mostrador. Mientras el cuerpo de Mark yacía en el piso de su cocina, el helado se derretía lentamente sobre el mostrador encima de él. El tiempo se había detenido para Mark Despain. Para todo lo demás, seguía avanzando. Poco después del asesinato, Michelle regresó a casa. Afirmaría haber recibido algún tipo de llamada sobre un problema en la casa, aunque esa historia nunca tuvo mucho sentido y no resistió un escrutinio serio. Encontró el cuerpo de su esposo en el piso de la cocina. Activó la alarma del hogar. Llamó al 911. Pero algo estaba mal desde el primer momento,
y los investigadores lo notaron de inmediato. La casa parecía haber sido saqueada por intrusos. Cajones abiertos, objetos esparcidos por varias habitaciones. Tenía todos los marcadores visuales de un robo que había salido mal. Pero los investigadores notaron algo que no cuadraba. Los objetos realmente valiosos no habían sido tomados. Las joyas seguían exactamente donde habían sido guardadas. Los aparatos electrónicos que cualquier ladrón real habría tomado estaban intactos. El efectivo que podría haberse embolsado fácilmente seguía en su lugar. La escena parecía un robo, pero no se sentía como uno. Se sentía montada, actuada, como si alguien hubiera visto demasiados programas de crimen y tratado de crear lo que pensaba que debía verse un robo. Y el comportamiento de Michelle en la escena levantó señales de alarma inmediatas para cada oficial presente. Su llanto parecía forzado, interpretado para la audiencia de los primeros respondedores, en lugar de fluir desde un dolor genuino. Sus reacciones emocionales eran salvajemente inconsistentes. Completamente tranquila un momento, luego histérica de repente, luego tranquila de nuevo, pero nunca del todo auténtica. Parecía mucho más preocupada por manejar cómo aparecía ante los demás que por su esposo muerto, tirado en el piso, a pocos metros de ella. El detective Vic Brooks, del Departamento de Policía de Jonesboro, notó todas estas inconsistencias de inmediato. Sus instintos, afinados durante años investigando crímenes, le decían que esto no era un robo aleatorio que había salido trágicamente mal. Era un asesinato dirigido, con una escena cuidadosamente montada, diseñada para engañar a los investigadores. Lo que ocurrió afuera de la casa fue casi tan dramático y revelador como lo que había ocurrido adentro. Mientras la cinta policial amarilla se levantaba para asegurar la escena del crimen, los dos patriarcas de la familia extendida se encontraron cara a cara en el jardín delantero. Carl Kelly, el padre de Michelle, el hombre que había ayudado a orquestar el asesinato, y Jack Despain, el padre de Mark, el hombre que había sido falsamente acusado y completamente alejado de su hijo durante años, se confrontaron a plena vista de todos. Carl inmediatamente comenzó a gritar obscenidades a Jack, lanzando acusaciones ahí mismo frente a investigadores, oficiales uniformados, vecinos curiosos y cámaras de noticias que ya habían llegado a la escena. Esto no es el comportamiento de un hombre inocente que está conmocionado y de duelo. Es el comportamiento de un hombre culpable tratando de controlar la narrativa, tratando de establecer un sospechoso alternativo en la mente de todos antes de que la investigación pudiera siquiera comenzar correctamente. El avance llegó de una fuente inesperada: las calles. Terence Barker no pudo mantener la boca cerrada. Empezó a presumir de su participación. La información llegó al detective Brooks. Testigos también reportaron haber visto un viejo Mercedes azul en el área el día del asesinato. Ese auto fue rastreado hasta Johnny Hubbard. Pero la evidencia más condenatoria vino de la tecnología. La policía obtuvo los registros telefónicos de Michelle y Carl. Habían intercambiado numerosos mensajes de texto antes del asesinato, muchos eliminados el día del crimen. Pero eliminado no significa desaparecido para siempre. Los analistas forenses recuperaron los mensajes, incluyendo el texto de Michelle. Tiene que ser hoy. La cadena de la conspiración quedó clara. Michelle era la mente maestra. Carl era el organizador. Hubbard era el conector. Barker era el hombre del gatillo. Uno por uno comenzaron a caer. Terence Barker se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió 35 años. Carl Kelly también se declaró culpable de asesinato en primer grado, recibió 35 años y más tarde murió en prisión de insuficiencia cardíaca congestiva. Johnny Hubbard se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Y luego estaba Michelle. Inicialmente enfrentó cargos de asesinato capital.
Los fiscales buscaban la pena de muerte, pero surgieron complicaciones, problemas de evidencia y dependencia de testimonios inciertos. En 2013, después de consultar con los padres de Mark, los fiscales anunciaron que no buscarían la pena de muerte. En 2014, Michelle se declaró culpable de 3 cargos de obstrucción a la justicia. Los cargos de asesinato capital fueron abandonados. Su sentencia: 30 años con elegibilidad de libertad condicional después de solo 5 años. En septiembre de 2019, Michelle fue liberada bajo libertad condicional, apenas 5 años después de su sentencia. Hoy ha desaparecido de la vida pública. Mark Despain dejó atrás 3 hijos que perdieron a su padre a manos de su propia madre y su abuelo. Zach, Blake y Brooke fueron forzados a enfrentar una realidad inimaginable. Jack y Tana Despain perdieron a su hijo después de años de distanciamiento causado por acusaciones falsas. Nunca tuvieron la oportunidad de reparar la relación. Lo que más perturba de este caso no es el asesinato en sí, es todo lo que lo precedió. Mark no murió por violencia aleatoria. Murió porque fue sistemáticamente aislado de todos los que podrían haberlo protegido. Primero, la falsa acusación contra su padre destruyó su relación con sus padres. Luego, su confianza en Michelle le dio a ella control sobre las finanzas que él nunca supo que estaban colapsando. Finalmente, cuando consideró el divorcio, esa consideración firmó su sentencia de muerte. Cada protección que Mark debería haber tenido fue despojada por las mismas personas que lo matarían. Y quizás la ironía más cruel de todas: Mark había aceptado a Brooke como su propia hija, la amó incondicionalmente, y su madre usó una acusación sobre esa misma niña para destruir la relación de Mark con sus padres, aislándolo de todos los que podrían haber visto el peligro que se acercaba. El último acto de Mark fue comprar helado para sus hijos. Entró a su casa pensando en hacerlos felices. En cambio, entró a una emboscada orquestada por la mujer a quien había amado desde que era adolescente. El helado se derritió. Mark murió. Y Michelle salió de prisión 5 años después. Algunos crímenes nunca pueden ser verdaderamente pagados. Alguna justicia nunca es completa.